Tornem al nostre plató i ara continuem parlant d'oposició. Tenim a Tomàs Mejías, amb ell parlarem de com de complicat és treure's la posició de Policia Nacional, quines són les dificultats que troben els alumnes i quines són les fases per treure's esta oposició que té a tantes persones estudiant en les seues cases. Tomás, bienvenido, lo primero de todo. Buenos días y muchísimas gracias por haberme invitado. Lo primero de todo, Tomás, te pregunto, ¿cómo pasas de ser Policía Nacional? Porque me has comentado fuera de cámara que desde el 95 tienes la posición sacada, puede ser, a ser preparador de Policía Nacional. ¿Te llama eso de la educación para que los alumnos puedan sacarse la posición? Sí, desde los inicios de la oposición, cuando empecé, tenía claro que si me sacaba la oposición iba a ayudar a los alumnos para poder sacársela. Hablamos de la oposición de Policía Nacional. ¿Por qué es tan complicada esta oposición? ¿Tiene muchos temas? Cuéntame un poco. La oposición es complicada básicamente por la prueba de conocimientos. Vale. Son 45 temas, los temas son muy amplios, se estudia muchísimo derecho penal, muchísimo derecho constitucional, extranjería, derecho comunitario, procesal penal, y derecho de extranjería, y esa es realmente la batalla que tiene el opositor. Y además son temas muy amplios y el opositor normalmente fracasa pues, por inconstancia y por indisciplina. Lo comentábamos fuera de cámara que ¿cuál es la clave para poder aprobar todas las partes de la oposición de Policía Nacional? Lo primero que tienes que tener es una gran motivación por ser policía, tiene que ser algo vocacional y otra de las características necesarias es ser disciplinado. Ser disciplinado. El ser disciplinado, entiendo por disciplinado estar estudiando todos los días y tener claro cuál es el objetivo y ir a por ello. Es importante que los alumnos estudien todos los días todo lo que tienen. No es necesario estudiar todas las horas del día, pero sí marcarte unos objetivos diarios de lo que tienes que memorizar y llevar a la academia para poder sacar el rendimiento y mejorar día a día. Hablamos también de todas las partes que forman esta oposición. Vamos desde el principio. ¿Cuál es la primera prueba que se enfrentan estos opositores? La primera prueba actualmente es la prueba de conocimientos, los 45 temas. Es una prueba tipo test de 100 preguntas. 100 preguntas. 100 preguntas. Y la gran dificultad que tiene, aparte de tener el conocimiento para poder abordarlo, es que cada pregunta la tienes que leer y contestar en 30 segundos. Entonces, no es ya la información que tienes que retener, sino la capacidad de decisión en las respuestas, en responder, porque solo tienes 30 segundos. 30 segundos para leer seguramente unas preguntas que tienen un párrafo de 5 o 6 líneas, entiendo. Correcto, hay preguntas más fáciles, más básicas, y hay otras preguntas que están bastante elaboradas. Entonces sí, son párrafos bastante amplios. Entonces tienes que saber conexionar bien las diferentes partes del temario para poder... Porque las preguntas no vienen correlacionadas por los temas, te las van mezclando. Entonces tienes que tener capacidad de decisión de cada cosa. Exacto, y de interpretación de las cosas, como lo haces. ¿Cuántos temas son los que forman parte de esta prueba teórica aproximadamente? ¿Cuántos son los que se tienen que estudiar los opositores? Son 45 temas. 45 temas que van de lo que me has comentado, penal, extranjería... Desde derecho civil, derecho penal, extranjería, derecho comunitario, derecho constitucional. Los temas son muy largos, son temas entre 40 y 120 páginas y la gran mayoría del temario lo tienes que dominar a la perfección. Nos vamos a la siguiente prueba. Una vez superamos esta de conocimientos, ¿cuál es lo que nos espera después? Las siguientes son las pruebas físicas. Vale. Y las pruebas físicas también tienen su dificultad. Son 3 pruebas. Hay una que es más asequible, que es una prueba de un circuito, y las otras 2 pruebas es una carrera de 1000 metros, con unos tiempos determinados que te van a dar una nota determinada por los tiempos, y las dominadas, la barra. Para las mujeres tienen que aguantarse en la barra, con la parte del cuello, y los hombres tienen que hacer dominadas. Vale. Esas son las 2 pruebas más difíciles que hay en las físicas, las dominadas y la carrera de 1000 metros. O sea que la que es la decisiva son estas 2 últimas que me comentabas. Sí, sobre todo esas. La otra no tiene tanta dificultad, es fácil de realizarla. Exactamente, las 2 primeras que te he dicho, las 2 últimas son las difíciles, sí. Vale, y ahora nos vamos. Hemos superado estas 2 pruebas y hemos pasado el corte, entiendo. ¿Después qué nos toca?
Después te toca la entrevista personal y el reconocimiento médico. En la entrevista personal te sometes a una entrevista de 2 o 3 policías, un psicólogo tiene que haber obligatoriamente en esa entrevista, y te preguntan cuestiones de tu vida personal, familiar y profesional también, ¿no? Del futuro que quieres tener en la policía. La entrevista puede oscilar entre 15 minutos y 30 minutos. Vale, ¿y cómo se prepara un opositor para esta entrevista? Porque yo creo que esto es un poco... No puedes mentir aquí. La entrevista, sin darte tu cuenta, cuando pasas ya a la fase de oposición, vas adquiriendo los conocimientos y el léxico y la forma que tienes que cantar, ¿no? Y hablar de cara al público, te vas formando sobre la marcha. Finalmente hacemos unas entrevistas tipo para que el chico pues, esté más tranquilo el día de la entrevista, pero todos los supuestos profesionales, personales, lo único que hay que decir es la verdad nada más y ser sincero, con eso es suficiente. Y ahora tenemos estas 3 pruebas superadas, ¿siguiente paso o ya...? Queda el reconocimiento médico y finalmente una prueba de psicotécnicos que es un poco residual, hoy en día es la última prueba y solamente se utiliza en caso de que sobraran 50, 100 personas, nada más. Vale. A continuación, si pasas ya a la oposición, pues te nombran policía en prácticas y pasarías a ser policía alumno de la Escuela de Ávila. Vale, o sea, el objetivo bueno, a corto plazo, cuando estás haciendo las oposiciones, es llegar a Ávila, entiendo. Sí, exactamente. Ingresas en Ávila en septiembre y estás durante 10 meses allí formándote. Es una formación bastante amplia, tanto teórica como práctica. Vale. ¿Cómo, desde la academia, cómo preparáis a los opositores? Porque creo que también es importante hablar un poquito de la motivación, porque muchos alumnos entiendo que se desmotiven todo este proceso porque la primera convocatoria no suele ser fructífera. Puede ser que la segunda tampoco, igual la tercera sí. Este tiempo han pasado, pues, por ejemplo, 1 año o 2 años. ¿Cómo motiváis a los alumnos para que continúen estudiando y que continúen presentándose? La selección natural. Yo creo que el alumno que lo tiene claro, tiene que él solo toma decisiones de seguir. Creo que la selección natural es la que decide que los alumnos te apruebes en primera, en segunda, en tercera convocatoria y persistas hasta que te lo saques. El gran error de los alumnos es la indisciplina, la inconstancia, la inconstancia y la indisciplina. Sí. Sí, después de tantos años lo tengo clarísimo. La inteligencia es un factor interesante, pero no es determinante. Vale. La constancia y la disciplina es mucho más importante que la inteligencia. Si lo sumas también, que eres una persona pues, que tienes capacidad de memorizar y demás, todo eso se suma, pero no es determinante. O sea, no es más importante, no aprueba antes el más inteligente, sino el más constante. De hecho, a la academia viene muchísima gente con carreras universitarias. Y viene gente que acaba de sacar el bachiller, que es el requisito mínimo que se necesita, bachiller o técnico, grado medio. Cualquier grado medio es suficiente, o el bachiller. Y te das cuenta y observas cómo la gente que viene con 18 años, esa motivación que tiene vocacional hace que se saque la oposición antes que la gente que tiene carrera universitaria. Sí. Es curioso esto. O sea, para la gente que no conozca este proceso de selección, que es bastante conocido, ¿cómo lo definirías en una palabra? Todo este proceso desde que uno empieza a apuntarse a la academia y aprueba. ¿Cómo es este proceso? El proceso es lento. Lento. Al principio la gente, pues evidentemente utiliza las redes sociales para saber dónde tiene que ir a estudiar, a qué preparadora, a qué academia. Pregunta a allegados, conocidos, y el proceso es lento. Pero a la vez es enriquecedor porque durante la oposición vas aprendiendo lo que es el ordenamiento jurídico y tú te das cuenta que vas progresando. Y es muy bonito, la oposición es muy bonita. Eso quería preguntarte, ¿consideras que es una posición bonita de trabajar con ella y muy agradecida? La oposición es, como te he dicho, pues de alguna forma te formas a nivel sobre todo jurídico y el avance que vas teniendo diariamente, semanalmente, tú mismo te vas dando cuenta pues, de diferentes situaciones fácticas que te pasan en la calle, porque especialmente estudias derecho penal, como he dicho, y derecho de extranjería, derecho comunitario. Y hoy en día, pues en la calle, todo el día, la ley de seguridad ciudadana la tienes que estudiar. Entonces, pues son supuestos fácticos que habitualmente están pasando en la calle, claro. De estas partes que me has comentado, entiendo que será la parte más teórica, la parte que más complicada resulta a los alumnos, ¿suele ser esta? La de conocimientos. La de conocimientos. Es el caballo de batalla de todos. Sí. Es el caballo de batalla. Hay que tener
hay que compartimentar bien esta parte, dominar bien todos los temas, porque son temas muy diferentes. También existe en el temario una parte que es científico-técnica, ¿vale? Y otra parte de sociología también, que salen preguntas de ahí. Pero yo creo que la gran dificultad está en la parte de la jurídica, del ordenamiento jurídico. De estos temas, ¿es más complicado el tema de penal, más complicado el constitucional o de extranjería? ¿Cuáles son los que más suelen costar a los alumnos? Los temas de penal a priori parecen los más difíciles, pero no, porque muchísimos supuestos fácticos que tenemos, tipos delictuales, coinciden en la calle. Los temas más difíciles que hay son los temas de extranjería, el derecho de extranjería, el derecho comunitario. A la gente es la que más le cuesta. ¿Más se le atraganta ese...? Sí, porque aunque lo estudies muy bien, no lo asocias en la calle muchísimas cosas que pasan, entonces se te olvida. Sin embargo, el penal, aun teniendo más contenido y más dificultad, tú el avance lo vas entendiendo porque lo vas asociando a lo que está pasando en la calle, lo tienes más ameno, es más ameno y sí que te vas acordando con el tiempo. Pero los otros dos temas entiendo que no los puedes asociar tanto y son más memorización que otra cosa. Sí, pero en el ordenamiento jurídico, por mucho que memorices, que es un factor interesante, necesitas entender lo que estás memorizando, porque si no lo asocias de esa forma, al final se te olvidan las cosas. Hemos comentado que tú también has sido opositor de policía. ¿Cómo fue para ti ese proceso de estudio y ese proceso bueno, que al final es una carrera de fondo, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Pues para mí el proceso fue enriquecedor, porque ¿Sí? yo tenía 19 años, descubrí el mundo este de la Policía Nacional y descubrí el mundo del derecho. De hecho, posteriormente, pues hice la carrera de Derecho, curiosamente. Es una cosa que quería sacarte más adelante, pero sí. Descubrí el Derecho y me di cuenta que era lo mío. Sí. Y sí, creces como persona a nivel personal y te das cuenta pues que es muy bonito, la verdad. Yo no tuve en ningún momento, estuve motivado en todo momento, tenía claro cuál era el objetivo y lo conseguí. Lo conseguí a la primera, gracias a Dios. Sí. Pero bueno, si no, pues hubiera seguido hasta que lo hubiera conseguido. Pero no es determinante aprobar a la primera. La primera, pues, aprueban solamente los elegidos. Hablamos ahora de pues eso que me has comentado, del tema del derecho. ¿Crees que haber estudiado Derecho te ha abierto las puertas a unas cosas que posiblemente cuando estabas haciendo la oposición no las tenía? Sí, ahora mismo una persona que estudia la oposición, y sobre todo toda esta materia, y haber estudiado la carrera, eso aparte, te ayuda a entender mejor la vida social de las personas y las situaciones fácticas que se dan. Y de alguna forma pues te mesuras mucho en la toma de decisiones de qué es lo que más te va a beneficiar en la vida familiar, personal y profesional. Sí. Volvemos al tema de tu experiencia como opositor. ¿Crees que afecta más la presión de aprenderte todos los temas o la presión del tiempo? Porque al final vas a contrarreloj a una fecha que está marcada en el calendario. Pues realmente el opositor, yo creo que el gran porcentaje de la gente, el problema que tiene es la presión que se pone él por el miedo al fracaso. El miedo al fracaso. Al que dirán, a la familia. Hay personas detrás de ti que te están apoyando y no puedes fracasar. Yo creo que es eso. El tiempo no, porque son chavales jóvenes, no tienen nociones del tiempo. Ya cuando eres mayor sí, ¿no? Pero puedes aprobar a la primera, puedes aprobar a la segunda convocatoria, a la tercera. Pero yo creo que es el miedo al fracaso, el miedo a que tiene gente detrás. Las circunstancias personales del opositor son muy importantes. El opositor es el opositor y sus circunstancias personales. Hay situaciones económicas que no pueden abordarlo, entonces les corre prisa aprobar por esa situación. La familia está detrás, no llega a los objetivos, al objetivo que se han marcado. Y ese fracaso o ese miedo al fracaso, hay opositores que no saben gestionarlo. Por el tema de cuáles son los errores más comunes que comete un opositor, ¿cuáles son los errores que cometen al empezar este proceso? Tienes un poquito de todo, ¿no? Hay opositores que vienen y se creen que la oposición es como una autoescuela, en el cual pues, te aprendes las preguntas de memoria y con eso avanzas. Y poco a poco se va dando cuenta que no es así. Hay que profundizar en la materia del ordenamiento jurídico. Entonces, la selección natural en los primeros meses él mismo se va dando cuenta. Sí. Que puede seguir o que no puede seguir.
¿Cuándo se da cuenta un alumno cuando, una vez llegan a tu academia, por ejemplo, Sí. ¿En cuánto tiempo se da cuenta de que un opositor no puede continuar más? Muy sencillo. Allí en la academia nosotros, la forma de trabajar, la formación, diariamente se hacen exámenes, nada más entras a la academia. Y las notas de los exámenes se ponen en pizarra. Entonces tú ahí vas viendo si vas progresando y te vas acercando a los mejores de la academia o estás por la parte de abajo. Si tú vas progresando y tu nota va mejorando, te vas dando cuenta que estás llegando pues, a la situación del nivel alto. Y si tú observas que pasan los meses y no mejoras, pues hay que tomar la decisión de dejárselo claro, ¿eh? Ya. Y eso sería, básicamente sería así la situación. Y cuando un alumno decide dejarse este tema de la oposición, entiendo que será un proceso muy duro el decir, he fracasado, ¿no? Como Sí. vosotros intentáis motivar de alguna manera a esos alumnos que no pueden sacarse esta posición. Sí, bueno, si te preguntan ellos, pues les ayudas. Pero bueno, yo creo que todas las experiencias son buenas para mejorar como persona. Y todo lo que estudias aquí te va a valer en la vida real, porque vas a tener conocimiento de muchas cosas. Aunque no lo tengas profundizado o a un nivel óptimo, sí que te van a sonar muchísimo y te van a ayudar en tu vida. Todo es una experiencia que te hace mejorar en la vida. ¿Qué es lo más habitual que en tiempo que tarde un opositor desde que se apunta a la academia hasta que llega a Ávila? ¿Cuánto es aproximadamente? Actualmente el tiempo vamos entre 2 y 3 años. Sí. Hablamos de 2 o 3 convocatorias. Hay gente que en una convocatoria se lo saca, pero esos son los elegidos. Quizás a lo mejor un 20% de los que aprueban anualmente son de primer año, de primera convocatoria. El resto son de segunda y tercera convocatoria. O sea, 2 años aproximadamente es el... 2 años, 3 años. Sí. 2 años. Estudiando diariamente, siendo constante y llevando un nivel bueno desde el primer momento, el primer año también, ¿eh? Vale. O sea No por ir a la academia y venir y hacer presencia vas a ir a 2 o 3 años. No. Tienes que ir con el gas a fondo desde el primer momento y así es cuando te das cuenta que la primera o segunda convocatoria pues ya estás para entrar. La segunda convocatoria la gente avanza mucho, porque la primera se la atasca bastante. Ya. Hay mucha materia, mucha. Entonces no dominan bien todos los conceptos jurídicos y todo lo que la Hombre, materia... 45 temas son bastantes. Sí, son bastantes temas y además son amplios. Ya. Hablamos de, hace poquito han habido unas oposiciones, unas primeras pruebas. ¿Cómo has visto el nivel de este examen que han tenido de conocimientos? Este año concretamente el nivel ha bajado. ¿Ha bajado? Sí, este año y el año pasado han bajado. ¿Por alguna razón o no lo sabes? Se han presentado este año menos opositores porque han pedido el título de inglés, concretamente, una 2. Y además dejan pasar más gente el corte del primer examen a hacer las pruebas físicas, al segundo ejercicio. Vale. ¿Vale? Entonces, hasta el año pasado dejaban pasar 600, 700 personas más de las convocadas anualmente, que son 2.500 normalmente, y este año han dejado pasar el doble. Al dejar pasar el doble de gente, el nivel ha bajado. Vale. Y como ya da el proceso de, vamos a decir un poquito en malas palabras, ese proceso de criba para cómo lo van a hacer, porque entiendo que será la entrevista personal. Como han cambiado el formato de puntuación de las pruebas para poder llegar a conseguir la plaza, se ha decidido que las pruebas físicas tengan más fuerza. Las pruebas físicas tengan más fuerza. Exacto. Entonces ahora lo que hacen es suman la nota del temario de conocimientos, la prueba de conocimiento, que es el primer ejercicio, con el segundo ejercicio, que es las pruebas físicas. Y hacen un sumatorio. Ese sumatorio va a determinar las plazas. El corte. El corte. Vale. Entonces las pruebas físicas pasan a tener un papel primordial en la nota de corte, que antes no lo tenía. O sea que realmente, no sé cuándo se hicieron las pruebas físicas, fue hace 2 sábados, ¿puede ser? No. El día 25 de octubre se hizo el primer ejercicio de conocimientos. Vale. Y a final de este mes de noviembre se harán las pruebas físicas. Vale, o sea que hasta ese momento no podremos saber cuál ha sido la nota de corte para entrar a la siguiente fase. Exactamente. El año pasado, ¿en qué nota se quedó la 7,7. 7,7, que también se hacía la media ponderada entre los dos, 7,7 era el temario. Vale. Y después se sumó, el Las corte pruebas fue físicas. 13,6, 7,7 en temario y un 6 en físicas. Vale, vale. ¿Cuánta gente de la que se presenta, me lo has comentado antes, pero quiero volver a preguntártelo, cuánta gente de la que se presenta pasa a la siguiente fase aproximadamente? Ahora mismo el doble.
Si Vale. se convocan 2.500, normalmente están convocando anualmente 2.500 plazas, este año han dejado pasar 5.000, Vale. casi 5.000. Esas son las personas que pasan a la siguiente fase. Vale, y entonces, y de la siguiente fase hasta Ávila, ¿cuánta gente aproximadamente se queda en ese proceso y tiene que volver a empezar? Nada más pasan las físicas, ya dejan los justos, 2.800, 3.000 máximo. Vale. Y esos son los que van a hacer la entrevista y el psicotécnico. O sea que el corte fuerte se va a hacer en el sumatorio del temario y Con las las físicas. físicas. Sí, justo ahora, en el mes de diciembre lo sabremos. Vale. Hablamos ya de la academia, un opositor entra allí, son 10 meses, acaba ese proceso de 10 meses estando en la Academia de Ávila. ¿Qué pasa luego? Porque es una duda que igual los opositores también tienen. Primero ingresas en la Escuela de Ávila durante 10 meses, allí te forman, sobre todo en materia práctica. Práctica. Sí, y teórico también en materia penal sobre todo, y materia de seguridad ciudadana. Vale. También en el manejo de armas y defensa personal, en grilletamientos, evidentemente. Una vez terminas la Escuela de Ávila, te vas de prácticas. Estás un año de prácticas en un destino donde cada mes cambias de puesto de trabajo. Entonces, un mes trabajas en radiopatrullas, seguridad ciudadana, otro mes en investigación de policía judicial, otro mes vas a Naudico, investigación de drogas, otro mes vas a policía científica, otro mes vas a violencia de género, otro mes a extranjería, así durante 12 meses. Y esa es tu formación de prácticas. Y una vez finalizada la formación de prácticas, juras el cargo, ya te nombran funcionario de carrera y ya pides el destino que va a ser tu destino ya definitorio. ¿Es complicado encontrar un destino que los alumnos quieren? No. No. La gente de Valencia no tiene problema. No. No, porque Valencia es la jefatura superior, la segunda jefatura superior con más policías de España. Entonces, pueden venir perfectamente desde incluso de prácticas. En la jura de cargo también podrían venir, y si no, como máximo estarán 2 años destinados fuera, bien en Madrid o en Barcelona, y a los 2 años sé que vienen aquí sin problemas. Valencia no es un destino que sea excepcional, es bastante normal y común. De estas ramas que me has comentado, violencia de género, extranjería, patrullas, ¿cuál es la que los alumnos suelen preferir? Depende de las edades. Depende de las edades. Y depende de los sexos también. Sí. Sí, cambia mucho. Las edades más jóvenes y varones les gustan mucho las unidades de intervención policial, lo que se denomina los antidisturbios. La gente más mayor pues prefiere a lo mejor quizás estar en una unidad de investigación de policía judicial o de droga o de terrorismo, un servicio de información. Y las mujeres, sobre todo, les encanta 2 tipos de destinos, policía científica y la unidad de investigación de violencia de género, violencia familiar. Vale, entiendo que no será por ninguna razón, sino por comodidad Porque ellas están más concienciadas, sobre todo en la materia de investigación de violencia familiar. Vale. Las mujeres tienen más concienciación en ese aspecto. Los hombres quizás, pues no sé, somos algo diferente, la testosterona, ¿no? Se puede decir. ¿Y lo de la edad? ¿Por qué crees que prefieren a los más jóvenes el tema de pues, los antidisturbios y los más mayores pues alguna cosa más tranquila? ¿Por qué puede ser por eso? Porque cuando eres joven pues te gusta más la operatividad, Ya. conocer el mundo, viajar y tal. Y pues con el tiempo te vas dando cuenta pues que también hay otros puestos de trabajo y otras situaciones que también merece la pena pues tener esa experiencia, ¿no? En la policía hay muchísimos diversos trabajos y todos son muy bonitos. Sí, es un oficio bonito, ser policía nacional. Hay muchísimas especialidades, puedes trabajar en 1000 sitios y además pues, es un trabajo que la conciliación familiar y profesional se puede realizar sin ningún tipo de problemas. Nos volvemos a la academia para hablar un poquito de cómo es el día a día en una típica clase de opositor de Policía Nacional. Por ejemplo, tú llegas aquí al CIRA y ¿cómo es tu, pues por ejemplo, tarde de dar clase? Sí, nada más entran, lo primero que tienen que hacer son exámenes previos. ¿Un examen? Sí, ellos tienen que hacer siempre examen nada más entran. Que previamente, 3 días antes, les he dicho cuál es el examen, un tema completo o medio tema. Y además hacemos otro examen de matemáticas, de psicotécnicos. Eso siempre es así. Así es como ¿Son empezamos. exámenes diarios o exámenes por clase, por ejemplo, 2 semanales? O... No, cada clase, sí, 2 diarios. Las clases son 2 semanales. Vale. Y cada clase, nada más entramos, se hace eso. Una vez hemos terminado el examen, hemos puesto nota
y ya la gente se da cuenta de la nota, cómo va con respecto al compañero en pizarra, se contestan todas las dudas, se explican las dudas que tengan del examen y a continuación ya pasamos a explicación del temario. Ya empezamos el profesor, que en este caso soy yo, pues empiezo a dar toda la materia, la que corresponda a ese día. Vale. Ese sería el día a día. La previsión de los temas entiendo que los vais haciendo poco a poco para que el input de información vaya siendo poquito a poquito para que luego llegue al final de curso y hayan tenido toda la información, ¿no? Sí, al principio los temas se van dando despacio para que la gente los entienda y poco a poco se va cogiendo velocidad explicando la materia y llegamos a dar 2, 3, 4 vueltas de forma rápida. Al final del año, pues los 2, 3 últimos meses básicamente pues se dan vueltas rapidísimas, ¿no? Y exámenes continuamente para que el opositor pues tenga la capacidad de poder asimilar más información en menos tiempo. ¿Y cómo hacéis la previsión de los temas? Porque entiendo que el principio será pues tema 1, tema 2, tema 3. Sí. Luego hacéis 4 y 5, 1, 2 y 3, o ¿cómo hacéis esa previsión? Empiezo por el 1, acabo en el 45 y vuelvo a empezar por el 1. ¿No? Ah, vale, o sea, no volvéis atrás. No volvemos. Pero a la hora de hacer el examen, ¿sí volvéis atrás? Sí, yo puedo estar a lo mejor dando el tema 15, que es la Ley de Infraestructuras Críticas, vale. Y ese día hemos hecho un examen del tema 35. Vale. Desarrollo sostenible, por ejemplo, que es un tema que sale bastante, por cierto. ¿Te lo sabes todos ahora? Sí, claro. ¿Cuántas veces crees que habrás podido repetir los 45 temas en clase? La academia tiene actualmente 25 años. ¿25 años? Tengo 2 academias, una aquí en Alcira y otra en Mislata, en Valencia. Y pues imagínate, en 25 años te puedes imaginar las veces que hemos dado vueltas el temario. Madre mía. He dado vueltas, sí. ¿Reconoces a tus alumnos una vez luego los ves vestidos de Policía Nacional? Los reconozco y vienen a visitarme. Y algunos le pierdo no me acuerdo de ellos porque son muchos años. Y entonces ellos ya me recuerdan, soy de la promoción 35, soy de la promoción, ¿te acuerdas de mí? Me llamo tal. Entonces ya empiezo a recordar, claro. Son muchos años. Es gratificante para vosotros ver que pues, al final vuestros frutos tienen pues, salida y vuestros alumnos. Sí, porque ya no es solamente que el opositor apruebe, ¿no? que esté contento y que haya conseguido el objetivo, sino que detrás de cada opositor hay familias, hay personas que están muy pendientes de y están apoyándolos económicamente y sentimentalmente. Entonces yo me pongo más contento por su familia que por ellos mismos. ¿Qué diferencia el opositar de manera libre que hacerlo en una academia, por ejemplo, como la vuestra? La diferencia es bastante grande, porque en una academia te organizo todo. Una academia te organiza los temas, cómo tienes que estudiarlo, te organizan todo el año, una estructura, te compartimentan los temas, te los parten por el medio, y es una forma de entender mejor el material. ¿Es necesario en una academia? Sí, es necesario. Por lo menos los 2 primeros años tienes que ir a una academia para que te orienten bien. El servicio de orientación y aparte de eso es importante que el opositor sepa que lo que está haciendo lo está haciendo correctamente. Vale. Porque ir por libre tú no sabes, no te estás retroalimentando bien, es decir, tú no sabes si lo que estás estudiando es correcto, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal y la intensidad del estudio que llevas. Entonces en una academia todo eso te hace que sepas que estás en el camino correcto para llegar al objetivo. ¿Cuál es la clave para que triunfen en las oposiciones, aparte de la constancia, el estudiar bien y el ser correcto en los temarios que estás estudiando? Sí, básicamente es, como ya volvemos a repetir, la constancia y la disciplina, es importantísimo. Y para que, ¿crees que el trabajo en equipo en una academia es importante para que se motiven entre ellos los alumnos y opositores? Sí, de hecho en la academia, como he dicho anteriormente, se fomenta mucho. El trabajo en equipo, no en sí porque no hay trabajos en equipo, pero sí se fomenta mucho conocer las notas y cómo va tu compañero, para saber si tú te estás quedando detrás o delante. Entonces el trabajo en grupo es necesario, necesitamos saber el nivel del que partimos o del que vamos, y el de los otros. Efectivamente, saber qué nivel tiene el compañero, qué notas tiene, si acaba antes. Al final es una competición es una competición. Entonces aquí el egoísmo un poco impera también, ¿no? En las oposiciones. Pero es un egoísmo beneficioso para todos, porque todos nos vamos contaminando unos de otros y vamos aprendiendo entre todos. ¿Qué es lo primero que le dices a un alumno que entra nuevo a la academia? Lo primero que le digo o que le pregunto, ¿cuál es su situación personal,
económica y familiar. Lo Vale. primero. Aparte de pedirle los requisitos que tiene, que es necesario, el bachiller o el grado medio, pero especialmente cuál es su situación personal, familiar y económica. Porque ahí se determina ya el porcentaje de éxito que va a tener. Vale. Dependiendo si hay un factor, tiene problemas económicos, familiares o personales. No problemas, pero sí que tiene que estar concentrado o centrado en otras cosas que no es la oposición. Dos preguntas y acabamos esta entrevista. La primera que te lanzo es: ¿qué mensaje te gustaría transmitir a esa gente que continúa opositando y que continúa haciendo esta carrera de fondo? Que luchen por sus sueños, que realmente si es vocacional este trabajo, le gusta, que vayan a por el objetivo, que se dejen orientar por las personas que ya lo han conseguido, eso es importantísimo, y que pongan toda la carne en el asador y que solo piensen en esto, en la oposición. Y ahora ya para acabar, ¿cómo definirías en una frase el valor de opositar y posteriormente cómo definirías servir como Policía Nacional? Servir como Policía Nacional es un orgullo, porque realmente es un servicio público destinado hacia la ciudadanía y te vas a dedicar a resolver conflictos. Entonces, esa es la vocación pública, realmente es así. Y ¿El valor de opositar cómo lo definirías? el valor de opositar es muy enriquecedor, tal Sí. como te he dicho antes, y es enriquecedor y además, pues, conforme vas superando y ganando información del ordenamiento jurídico, pues evidentemente te abre muchísimas puertas y muchísimas diferentes formas de pensar que antes no tenías de la oposición. Pues Tomás, muchísimas gracias. Antes de acabar, ¿dónde podemos encontrar la Academia de Policía? La academia la tenéis enfrente del Ayuntamiento de Alcira, en la Plaza del Carbón número 8, el bajo que hay allí esquinero, pues allí estoy yo allí. Pues si alguien necesita el tema de opositar, que contacte con vosotros. Muchísimas gracias, Tomás. A vosotros, muy amable.